Hola a todos. Bueno, vamos a terminar con la última sesión del aparato reproductor. En esta sesión vamos a estudiar dos temas. Por un lado, la reproducción asistida y por otro lado, los métodos anticonceptivos. Quedaría una última parte que sería las enfermedades de transmisión sexual, que son las enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales, pero como el siguiente tema va de las enfermedades, lo veremos en ese. Bien, vamos a empezar por ver la reproducción asistida. La reproducción asistida se trata de técnicas para intentar, digamos, que una pareja que no pueda tener hijos consiga tenerlos. Primero vamos a ver las razones por las cuales una persona, una pareja puede no tener hijos. En primer lugar, puede ser por causa de la mujer, causas femeninas. En este caso puede ser por dos razones. Una, la falta o escasez de óvulos, ya recuerda que son los gametos, las células donde penetra el espermatozoide para que se quede embarazada. Y si no tiene o son demasiado escasos, es decir, que ovula muy poco, pues eso dificultaría que se quedara embarazada. Otra puede ser por anomalía en el útero. El útero es donde se aloja el embrión cuando se fecunda. Entonces, si hay anomalías que impiden que se implante el embrión en el útero, eso impediría digamos, que se quede embarazada. Y otra causa puede ser la obstrucción de las trompas de falopio. Recordad que por ahí bajaba el óvulo y ahí se producía la fecundación. Si es un tipo de anomalía que impide que lleguen los espermatozoides o que baje el embrión, en ese caso tampoco se podría quedar embarazada. También puede ser causa por el hombre. En ese caso puede ser por ausencia o baja concentración de espermatozoides en el semen. Si no hay espermatozoides, evidentemente no puede haber embarazo, pero si la concentración es muy baja, tampoco, porque sería muy difícil que alguno llegara hasta el óvulo. Anomalía en el espermatozoide. Hay espermatozoides que en su configuración tienen algún tipo de anomalía. Se habla a veces de espermatozoides débiles, es decir, que no tienen suficiente fuerza como para llegar a las trompas de falopio, y eso impediría también la fecundación. Bueno, malformación en los testículos, que harían que no se formaran los espermatozoides, o malformaciones en las vías genitales, que impediría que salgan espermatozoides, es decir, como algún tipo de obstrucción en las vías por donde pasan los espermatozoides. Bien, hay dos técnicas que se realizan para el tema de tratar a una pareja que desea tener hijos y no puede. Por un lado, bueno, lo primero que se hace es la estimulación ovárica. Esa se va a hacer también en la siguiente, que es en la fecundación in vitro. Eso consiste en un tratamiento hormonal que hace que la mujer produzca más óvulos. Si produce más óvulos, hay más facilidad de que se pueda quedar embarazada. Sobre esto, comentaros que la razón por la cual las parejas que se tratan con este tipo de técnicas tengan mellizos o trillizos o más embarazos con más niños, se debe precisamente a que al estimular el ovario para que tenga más óvulos, si se fecundan más de un óvulo a la vez, entonces se dan embarazos múltiples, que es como se llama este tipo de técnica. Bien, pues entonces la inseminación artificial tiene estos pasos: estimulación ovárica para producir más óvulos. Los óvulos quedarían en el aparato reproductor femenino, o sea, bajarían las trompas de falopio. Se recoge el semen, se extrae el semen por, digamos, el hombre, o bien del marido o bien de un donante, y el semen se sufre un procesado en el laboratorio, es decir, para favorecer un poquito que estos espermatozoides estén vivos, y luego con una especie de jeringa, como veis aquí, se introduce el semen en el útero. Aquí en este dibujo lo veis mejor. Entonces el semen con los espermatozoides entra en el útero, y el útero
a través del útero ya llegan ellos a la trompa de falopio para la fecundación. Normalmente se utiliza sobre todo si el hombre tiene los espermatozoides débiles o baja concentración de espermatozoides, ayudándole así a que lleguen a su destino. Si esta técnica no funciona o el problema es otro, se realiza otra técnica más compleja que se llama fecundación in vitro. In vitro quiere decir que la fecundación no se realiza en el aparato reproductor femenino, sino que se realiza en una placa en el laboratorio. Para eso primero, como antes he dicho, se estimulan los ovarios para producir más óvulos, ¿de acuerdo? Aquí lo veis que a través de una punción en el ovario directamente se sacan esos óvulos que se han estimulado y esos óvulos se llevan al laboratorio, se extraen en el exterior del laboratorio reproductor femenino y se llevan a una placa de Petri. ¿Veis? La placa de Petri se puede hacer dos técnicas. Una que es, se dejan los espermatozoides sobre los óvulos para que entren de forma natural, pero la más utilizada es esta, que es inyectar, aquí la veis mejor, con una pequeña es como una pipeta microscópica, se extrae, o sea, se mete un espermatozoide en el óvulo y así se fecunda. Se fecundarían todos los óvulos que se han extraído. Esos óvulos se llevarían a una placa de Petri, ¿vale? Y ahí empezarían a formarse el embrión, que serían las primeras divisiones del cigoto. Cuando el cigoto ya se ha transformado en embrión en la fase adecuada, que era blastocisto, no sé si lo recordáis, que lo dije en el otro vídeo, entonces se introduce directamente al útero, ¿vale? Para que se implante. Igualmente se suelen introducir varios, pues 4 o 5, los que el médico decida, pues la implantación artificial no es sencilla, entonces lo más probable es que no consigan hacerlo todos. Insisto en que si por casualidad consiguen que se instalen varios, pues entonces se produciría un embarazo múltiple. Bien, vamos con la segunda parte del tema, que sería, y última, serían los métodos anticonceptivos. Pues sería lo contrario anteriormente. El ser humano, a diferencia de otros seres vivos, a veces mantiene relaciones sexuales, pero no desea tener hijos en ese momento, ¿vale? Entonces hay diversos métodos para evitar el embarazo. Vamos a estudiarlo y a clasificarlo. Bien, hay unos métodos que no son nada recomendables, pero bueno, según hay personas que solo utilizan estos, puesto que su religión o su forma de pensar le impide utilizar otro tipo de métodos artificiales, que serían los métodos llamados naturales o métodos de abstinencia periódica. Consiste en localizar el periodo de ovulación de la mujer, que ya os dije el otro día que durante la ovulación, que sería aproximadamente el día 14, después de la menstruación, pues en ese periodo de tiempo no se mantienen relaciones sexuales y durante el resto del tiempo sí. Es decir, la abstinencia sería aproximadamente de 5 a 7 días. Sería desde el día 14, 3 días antes, 2 o 3 días antes y 2 o 3 días después del día 14. O sea, la mujer debería de tener seguro cuando está ovulando para que esto sea más o menos seguro. Hay 3 formas de conseguirlo. Uno, el método Gino. El método Gino consiste simplemente en contar los días. La mujer anota cuando tuvo la menstruación, cuenta aproximadamente desde el día 12 hasta el día 16-17, no mantiene relaciones en ese periodo y así evita en principio tener digamos riesgo de embarazo. La temperatura basal consiste en medirse la temperatura durante el día. Hay que medírsela durante todos los días, porque durante la ovulación la temperatura sube entre medio grado y 1 décima. Muy poquito, pero lo suficiente para que la mujer, cuando se pone el termómetro, pueda estar segura de que esté ovulando, si tiene esa temperatura además.
Y el otro método es moco cervical, que es una mucosidad que se produce durante la ovulación, más o menos en el fondo de la vagina, es decir, por la zona del cuello del útero. Observándosela con un espejo, puede detectar que esté ovulando. Bien, estos métodos tienen una eficacia muy baja porque, sobre todo en personas no regulares, puede dar fallos, la temperatura puede cambiar por una infección, el moco cervical a veces no se detecta bien, o el calendario, bueno, pues por algún motivo se puede ovular en un día antes o día después de lo que se sabe. Entonces hay mucho riesgo de embarazo. No hay, lo bueno que no hay efectos secundarios, ¿de acuerdo? Y no hay ningún tipo de problema. Inconveniente, bueno, pues que estás continuamente viendo y estudiando cuando tiene periodo de ovulación para asegurarse de no mantener relaciones cuando no se. No es nada recomendable para una persona que quiera asegurarse porque no es nada seguro. Luego están los métodos de barrera, son métodos que consisten en evitar que llegue el espermatozoide al óvulo, ¿vale? O establecer algún tipo de barrera que dificulte el embarazo. Por un lado tenemos el diafragma, que es una especie de capuchón que se coloca al fondo de la vagina para taponar el cuello del útero, y ese capuchón se lo tiene que colocar la mujer antes de las relaciones, e impiden que el semen se introduzca en el útero. Bien, ¿problema? Pues bueno, es sobre todo de colocación. No es que sea difícil, pero si se coloca mal, pues evidentemente penetraría semen y hay riesgo de embarazo. Y además, bueno, digamos que suele tener fallos. La forma de aumentar su eficacia es utilizar una crema espermicida que se baña el diafragma con este líquido, y entonces en el caso de que haya alguna fuga, pues bueno, ese líquido destruiría la mayoría de las espermatozoides, dificultando el embarazo. No suele tener efectos secundarios, salvo que tenga algún tipo de alergia al material que se coloca. Y bueno, es muy importante en este caso que el ginecólogo explique cómo se realizaría, cómo se pone, aunque luego se lo puede poner la persona. No necesita, en principio, que se lo ponga el médico. Una vez que se mantiene la relación, se extrae y ya está. No evita la enfermedad de transmisión sexual y, bueno, digamos, como he dicho anteriormente, dificultad al colocarlo. El condón o el preservativo, hay dos modalidades, uno masculino y otro femenino. El masculino es más fácil de colocar y más barato, pero bueno, también existe uno femenino. El masculino, el que voy a comentar más, pues el pene se pone esta especie de funda de látex o de otro material, se tiene que colocar antes de la penetración, entonces queda el semen en el preservativo impidiendo que entre. Es de los métodos más seguros si se pone bien, y más si se combina también con crema espermicida, incluso hay espermatozoides que ya las llevan. Si se coloca bien es prácticamente imposible que se quede el embarazo. El problema es que hay veces que algunas personas se lo colocan, realizan la penetración, pero se lo colocan un poco antes de la eyaculación, pero en los fluidos estos que os comenté, que lubricantes, puede haber espermatozoides. O sea que en el momento de penetración puede haber riesgo de embarazo, y además a veces no se controla bien la eyaculación y puede haber un problema. Entonces, insisto, si se coloca justo antes de la penetración y se mantiene colocado hasta la eyaculación, salvo que el preservativo se rompa, cosa que es poco probable si se coloca bien y si es un preservativo de calidad, pues no hay riesgo de embarazo. Y lo más importante, es el único método que, si el preservativo es de buena calidad, evita toda la enfermedad de transmisión sexual. Insisto en que sea de buena calidad porque todos los preservativos no tienen filtro para el virus del SIDA, que es uno de los más peligrosos. Entonces hay que comprarlo de marca y en farmacia y demás. Reduce la sensibilidad durante el coito, es la única inconveniente que hay personas que lo encuentran. El DIU, dispositivo intrauterino, realmente no es un método de barrera para que no entre el semen. El semen entra, pero este artilugio, que hay distintas formas, este tiene forma de T, hay otros que tienen como forma de espiral, en hilo de cobre, lo coloca el ginecólogo en su clínica,
se mantiene durante meses hasta que el ginecólogo lo retira y lo cambia. Y esto lo que hace es que irrita las paredes de la mucosa, es decir, el endometrio, evitando que se implante el embrión. Entonces, al implantarse el embrión, si hay embrión no se produce embarazo. Bueno, 8 meses a veces puede durar años, lo que pasa es que a veces crea molestias y algún tipo de problemas, infecciones y demás, esos serían los inconvenientes. Y por supuesto no protege enfermedades de transmisión sexual, y hay veces que el embrión se implanta en las trompas de falopio porque ahí no llega el dispositivo y puede causar embarazos complicados. Bueno, aquí tenéis cómo se coloca el diafragma, hay un tapón, pero se introduce la mujer hasta el fondo de la vagina, taponando el cuello del útero. Entonces cuando hay penetración el semen quedaría aquí y no penetraría en el aparato reproductor femenino. Ya he comentado anteriormente cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Bueno, aquí el preservativo tenéis un poco más ampliado, supongo que sabéis más o menos cómo va. Se coloca, digamos, estaría enrollado cuando lo abra del paquete, y se presiona esta bolsita que es para que se coloque el semen. Se va deslizando el anillo cubriendo el pene. Hay que hacerlo con cuidado para que no entre aire, que eso podría causar que el preservativo se salga cuando se está realizando el coito. Y como he dicho anteriormente, es muy recomendable, sobre todo para personas que no tienen pareja estable y pueden mantener relaciones con personas que no saben muy bien si han mantenido otras relaciones y demás. Es decir, para personas jóvenes es el más recomendable sin lugar a dudas. Aquí tenéis cómo se coloca, como he dicho anteriormente. Se tapona la válvula para donde entraría el semen, para que no entre aire. Se desliza la anilla hacia abajo, se cubre el pene y ya está. Luego extraerlo con cuidado y no pasa nada. Bien, el dispositivo intrauterino, si se coloca, este es el que colocaría el médico, aquí lo tenéis colocado, irritaría las paredes del endometrio y eso impediría que se produjera el embarazo. Pero hay zonas donde no llega el dispositivo y podría haber embarazo, y ya os digo, a veces muy complicado. Luego estarían los métodos químicos, que son métodos bueno, que os impiden. También en el libro tenéis como anovulatoria, es decir, que impide la ovulación, como la píldora anticonceptiva, y aunque hay otros métodos de este tipo. La píldora es una pastilla que se tiene que tomar prácticamente todos los días, salvo 4 o 5. Produce hormonas que impiden que se ovule. Entonces, al no ovularse, no hay riesgo de embarazo, no previene enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Problema que bueno, hay que tomarla todos los días a la misma hora. Si esto no se hace así, entonces aumenta el riesgo de que se produzca un fallo y pues se produzca ovulación. O sea, si una pastilla se olvida o se toma una hora que no es debida, durante ese periodo ya no se deben de mantener relaciones sexuales porque hay riesgo de embarazo. Hay otros métodos como el anillo vaginal o como parches o unos dispositivos que se colocan debajo de la piel, que como ventaja tienen, pues bueno, que se coloca y dura pues durante un periodo, durante varios meses además, y no hace falta pues estar pendiente de tomarse la pastilla todos los días. En cuanto a otros métodos químicos, estarían los espermicidas. Ya he hablado de ellos, son geles o cremas que destruyen los espermatozoides. Por sí solos no son eficaces, porque aunque se pusiera en la vagina, puede salvarse algún espermatozoide y causar embarazo. Pero sí se suelen utilizar para mejorar la eficacia de otros métodos como el DIU, bueno, sobre todo como el diafragma, como los preservativos, como he comentado antes. Esto sería el tema del implante de progestina, que sería un implante que se coloca debajo de la piel del médico
Y este, pues no me acuerdo exactamente, pero está meses sin tener que ponerse ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Y por último, voy a hablar de los métodos definitivos o métodos de esterilización. Sí, es un método que deben utilizar personas que, bueno, ya no quieren tener más hijos o no quieren tener hijos por las razones que sea. Puede ser porque el médico diga que tiene algún riesgo y no debe quedarse embarazado. Hay dos, uno para el hombre que se llama vasectomía, muy simple, consiste en cortar el conducto deferente y se anudan, entonces los espermatozoides quedarían aquí atrapados y no pasarían al semen. Se produciría semen, puesto que las glándulas seminales y la próstata además sí siguen funcionando, esto que están después, pero ese semen no tendría espermatozoides. Es una operación muy sencilla y la eficacia altísima. ¿De acuerdo? No previene enfermedad de transmisión sexual, evidentemente, porque los virus y las bacterias pueden estar en los órganos genitales o en los fluidos seminales. Pero, bueno, es muy eficaz. En la mujer hay otro que es la trompa de falopio, que consiste en cortar las trompas de falopio y se ligan, se llama ligadura de trompa, y entonces no puede llegar espermatozoide al óvulo. Ambas son muy eficaces. Diferencia: esta operación es sencilla, se hace en pocas horas y se da alta al paciente enseguida, y esta operación requiere, bueno, abrir la zona del aparato reproductor femenino, y una operación que ella sí requiere fertilización y guía. Se suele utilizar para personas que han tenido una cesárea, es decir, el hijo sale a través de una raja que se hace en el útero, y una vez que ya se tiene abierta, pues es fácil de hacer, sobre todo si una persona ya tiene varias cesáreas y no es conveniente que tenga más hijos. Se suele utilizar, se le pide permiso a la mujer y se hace. Bien, y con esto termino la clase de hoy. Es un poquito más larga, pero ya esta semana no voy a mandar más tareas. Ya os pondré que os lo voy a dejar para que estudiéis para el examen. Como siempre, para cualquier duda, utilizad Classroom y os la resuelvo. Espero que hayáis enterado de todo. Hasta la próxima, chicos.